cuando hace más de 4700 años se inventó el lenguaje escrito, los seres humanos fueron capaces de transmitir mensajes complejos mediante letras y signos, pero también introdujeron códigos secretos y claves para encriptar textos de contenido religioso, político, diplomático o militar, cuyo desciframiento solo conocían los iniciados. Todas las civilizaciones han practicado estas técnicas, desde los sumerios a los griegos, los romanos, los mongoles, el Imperio Español y, por supuesto, todos los países en el último siglo, especialmente en tiempos de guerra. Los manuscritos y textos cifrados que se conservan son muchos, y todos han sido descifrados con relativa facilidad, analizando sus códigos, en general bastante simples, con una excepción. Existe un código cuyo contenido nadie ha sido capaz de desvelar: el código Voynich, el manuscrito más extraño del mundo. La cosa es así. Considerado por algunos como el libro más misterioso del mundo, el manuscrito Voynich lleva casi 6 siglos siendo una de las mayores incógnitas de la historia. A pesar de tener una extensión de poco más de 200 páginas, las ilustraciones y escritos allí presentes son un enigma para cualquiera que intenta leerlo. Investigadores, doctores en idioma antiguo, criptógrafos, historiadores, servicios de inteligencia británicos y el FBI son algunos de los que intentaron, sin éxito, darle sentido al contenido de la obra. A pesar de datar del siglo XV, el enigma del manuscrito también fue llamado Código o Códice Voynich. Comenzó en 1912 cuando fue redescubierto por el comerciante de libros raros Wilfrid Voynich, en honor a quien fue nombrado el misterioso texto. El hombre encontró el libro medieval en la biblioteca de un colegio jesuita ubicado en las afueras de Roma y lo compró para exhibir en su librería de Londres, cautivado por la extrañeza de la pieza. Voynich se interesó en el ejemplar único debido a que estaba escrito en una especie de código o idioma desconocido. Además, presentaba centenares de dibujos extraños que representaban, entre otras cosas, constelaciones imposibles, plantas que no se pudieron identificar con ninguna especie real, signos astrales, mujeres desnudas e imágenes esotéricas. Su dueño estaba convencido de que el códice contenía conocimientos alquímicos que revolucionarían la ciencia moderna cuando pudiera descifrarse. En 1912, durante una de mis visitas periódicas por el continente europeo, me topé con una colección notable de valiosos manuscritos iluminados. Durante muchas décadas, estos volúmenes habían permanecido enterrados en el arcón donde los hallé, en un antiguo castillo en la Europa meridional. Describió el comerciante según el libro El manuscrito de Voynich, un enigma sin resolver, escrito por Jerry Kennedy y Rob Churchill. No solo su contenido es un enigma, sino también lo es la apariencia del escrito. El manuscrito es un libro de aproximadamente 236 páginas, algunas irregulares ya que son más grandes que el tamaño estándar y se pueden plegar hasta 2 o 3 veces. Asimismo se sospecha que faltan unos 14 folios. El escrito exhibe una amplia variedad de elaboradas ilustraciones tan desconcertantes como hermosas, que aún no se pudieron descifrar, y un total de 37.919 palabras con 25 letras o caracteres distintos, también desconocidos hasta el día de hoy. Se barajó la posibilidad de que se tratase de alguna lengua oriental, del sánscrito, del tamil e incluso un lenguaje inventado. Sin embargo, ningún estudio logró esclarecer ese misterio. Sus hojas están hechas de vitela, una especie de pergamino delgado y durable realizado con la piel de becerros nacidos muertos, y se encuentran enumeradas, aunque se cree que los dígitos fueron escritos por un propietario posterior del manuscrito y no por su autor original. Gracias a una prueba de carbono 14 realizada en 2009 por un equipo de la Universidad de Arizona, se determinó que el volumen fue elaborado entre los años 1404 y 1438. En cuanto a su tamaño, es de 22 centímetros de alto por 15 de ancho y cuenta
con un grosor de 5 centímetros. El códice, además, presenta una portada hecha de pergamino de piel de cabra, colocada por alguno de sus dueños posteriores, ya que data de los siglos XVIII o XIX, sin ninguna indicación de su origen, es decir, sin mencionar título de la obra, autor o año de creación. Descrito como un texto mágico o científico, casi todas las páginas contienen dibujos botánicos, figurativos y científicos de carácter provincial, pero vivo, dibujados en tinta con aguadas vibrantes en varios tonos de verde, marrón, amarillo, azul y rojo. Detalla la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, lugar donde se encuentra el manuscrito en la actualidad. La historia sobre los distintos dueños del manuscrito también es un misterio debido a que posee algunos huecos temporales. El primer dato sobre su existencia se remonta a 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, muy interesado en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas de todo tipo, compró el códice por 600 ducados, una elevada suma para la época. Se cree que el vendedor fue el astrólogo, matemático y aficionado al ocultismo inglés John Dee. Al respecto, según el hijo de Dee, su padre, mientras estuvo en Bohemia, poseía un libro que no contenía nada más que jeroglíficos, libro al que dedicó mucho tiempo, pero no pude escuchar que él pudiera descifrarlo. El matemático consideraba que el códice era un trabajo de Roger Bacon, o Bacon, filósofo y estudioso en los campos de la alquimia, astrología y lenguas. Sin embargo, Roger vivió en el siglo XIII, mientras que el escrito se originó en el siglo XV. A lo largo de los siglos XVI y XVII, el libro fue entregado a distintos eruditos que intentaron descifrar el contenido del texto. Según se reconstruyó, el emperador le habría dado el manuscrito al alquimista Jacobus de Tepenex, información basada en la inscripción visible solo con luz ultravioleta en el primer folio del escrito que dice Jacobi de Tepenex. El códice también pasó por las manos del bibliotecario imperial George Bartsch y el profesor de la Universidad de Praga Johannes Marcus Marci, entre muchos otros. Uno de sus últimos dueños registrados fue el jesuita Athanasius Kircher, famoso por intentar descifrar los jeroglíficos del antiguo egipcio, sin éxito en su tarea de resolver el misterio del código. Finalmente, Voynich compró el manuscrito del Colegio Jesuita de Frascati, Roma, en 1912. 7 años más tarde, le pidió ayuda para descifrarlo al profesor de Filosofía e Historia Medieval de la Universidad de Pensilvania, William Newell, quien aseguró descubrir el código, pero luego se contradijo y le atribuyó la autoría a Roger Bacon. Tras la muerte de su esposo, en 1930, Ethel Voynich vendió el libro a un bibliólogo estadounidense, Hans Peter Krauss, que no consiguió descifrarlo ni revenderlo, por lo que terminó donándolo a la Universidad de Yale en 1969. En la actualidad, el códice se encuentra resguardado en el sector de libros raros y manuscritos de la biblioteca Beinecke y puede ser visto en su totalidad de manera virtual. Sí, vos podés verlo si entras y tenés ganas. Diversos especialistas analizaron el material a lo largo del siglo XX con la intención de obtener respuestas sobre su contexto. Criptógrafos de la Unidad Militar de Estados Unidos, expertos en criptografía y filólogos fueron algunos de los que intentaron darle fin al misterio. Sin embargo, ninguno tuvo éxito. Fueron numerosos los métodos que se utilizaron para tratar de descifrarlo. Por ejemplo, se aplicaron técnicas tradicionales como sustituir una letra por otra o asignarles un valor numérico. También se usaron tarjetas perforadas y programas de computación para tratar de encontrar combinaciones posibles entre los caracteres. Ante la falta de respuestas, se sugirió que fue escrito en un lenguaje desconocido, al que bautizaron como voynichés. En este sentido, la disposición del texto no responde a las normas que rigen la estructura semántica de cualquier idioma, debido a que muchas palabras se repiten, siendo que en ocasiones están hasta 3 veces en la misma línea y 15 en la misma página. Sumado a esto, carece de signos de puntuación, aunque algunos párrafos son precedidos de estrellas y asteriscos. No obstante, sí respeta algunas normas formales, como estar escrito de izquierda a derecha. Además, cumple con la llamada ley de Zipf, que establece que en las lenguas conocidas la longitud de las palabras es inversamente proporcional al número de veces que aparecen. Es decir, la palabra más común ocurre aproximadamente
2 veces más que la segunda palabra más común, 3 veces más que la tercera, y así sucesivamente. En esa línea, la reconstrucción caligráfica que se hizo al volumen desacreditaría la idea de que fue escrito en código. Según el análisis, fue escrito por una sola mano. Al respecto, algunos sostienen que fue con la izquierda, con trazo fluido y seguro, con letras homogéneas y muy regulares, prácticamente idénticas y sin un solo error. Sin embargo, en 1976, el capitán del ejército estadounidense especializado en lenguas, Prescott Currier, demostró que el texto se puede dividir en al menos 2 partes diferentes, con diferentes propiedades estadísticas, llamando a cada una lenguaje A y lenguaje B, aunque señaló que no tenía pruebas de que se tratara de 2 idiomas diferentes. Además, percibió el trabajo de al menos 2 manos distintas en la primera parte del libro. En sintonía con sus descubrimientos, el trabajo más reciente de la historiadora medievalista Lisa Fagin Davis, publicado en 2022, identificó al menos 5 manos diferentes. Son numerosas las hipótesis que surgieron a lo largo de los años para tratar de esclarecer el origen o el contenido del manuscrito. Entre las más resonadas se encuentran las que mencionan que se trataría de un cuaderno de botánica, un libro esotérico o relacionado con la alquimia. Incluso se conjeturó que fuera un tratado de homeopatía, un catálogo de pócimas mágicas, un texto hermético o el diario de un ser de otro planeta. Dentro de su posible origen se mencionó a los cátaros, se mencionó que se trata de una adaptación de un texto ucraniano con letras latinas, se mencionó que su autor es Leonardo da Vinci, ya que parece escrito por un zurdo y contiene elementos propios del Renacimiento italiano, o que fue escrito por el arquitecto Filaret, debido a que aparece el diseño de un edificio similar a la torre del castillo Focerco de Milán, que él levantó, y unos dibujos que recuerdan a los tubos de desagüe que este arquitecto diseñó para el Hospital Mayor milanés. En el extremo totalmente contrario, hay quienes consideran que no hay ningún mensaje por descubrir y que se trataría de la obra de un falsificador. Al respecto, se especuló que el propio John Dee creó el manuscrito alrededor de 1580 junto a su socio Edward Kelly, que ya había sido procesado en Inglaterra por falsificar documentos con el objetivo de engañar al emperador Rodolfo II. Golden Rugg, profesor de psicología de la Universidad de Reading, fue uno de los exponentes de la teoría de que se trataba de un fraude. Sin embargo, los estudios de carbono 14 revelaron que el libro es anterior a la época en la que se cree que Kelly lo falsificó. Otra de las hipótesis más populares surgió de la mano de Gerard Cheshire, investigador británico asociado de la Universidad de Bristol. El académico publicó un artículo en una revista donde expuso que el texto es un compendio de información sobre remedios a base de hierbas, baños terapéuticos y lecturas astrológicas, centrado en la salud física y mental de las mujeres, la reproducción y la crianza de los hijos. Según Cheshire, el manuscrito no estaría escrito en código, sino que se trataría de un idioma y sistema de escritura comunes en la época. Al respecto, sostuvo que es el único texto escrito en proto-romance que sobrevivió hasta la actualidad. Uno de los últimos avances con la investigación del códice se dio gracias al trabajo de Greg Kondrak, profesor de Ciencias de la Computación, y Bradley Howard, un estudiante de posgrado, ambos de la Universidad de Alberta, en Canadá. A través del uso de inteligencia artificial descubrieron que la lengua de escritura más probable es el hebreo. Lo mismo planteó el egiptólogo alemán Rainer Hanning. Luego de 3 años de análisis del material, el académico aseguró que el idioma de base es el hebreo, a raíz de una conexión que identificó entre ciertos caracteres del Voynich y esa lengua. De esa manera habría logrado traducir las primeras palabras y algunas oraciones completas, según el medio británico The Art Newspaper. Sin embargo, el hombre afirmó que la traducción real del libro Voynich requerirá años de trabajo, incluso si el análisis lo realiza un experto en hebreo que esté familiarizado con el hebreo medieval y con la terminología de los textos médicos y vegetales. En ese sentido, explicó que los caracteres de las oraciones, la pronunciación familiar, las peculiaridades y vocabulario de la época causarían muchos problemas, incluso a los que hablan el idioma de manera nativa. El manuscrito ha logrado lo imposible,
cautivar a generaciones enteras con su enigma impenetrable. Mientras que los más grandes criptógrafos, historiadores y científicos se han rendido ante su misterio, el manuscrito sigue desafiando nuestra comprensión y percepción del conocimiento. ¿Es posible que este antiguo texto guarde un secreto tan profundo que nuestra mente moderna no pueda comprenderlo? ¿O tal vez la clave para descifrarlo yace en un rincón olvidado de la historia, esperando ser redescubierto? Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta: el manuscrito continuará despertando la curiosidad y la imaginación, recordándonos que incluso en la era de la información, algunos misterios están destinados a permanecer sin resolverse.